Vamos a hablar del nuevo gobierno y sobre todo entender la forma a través de la cual el nuevo gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto va estableciendo y estructurando su agenda de gobierno. Bueno, lo primero que habría que decir es que a partir de que él recibe la constancia del presidente electo, empieza a promover, cuando menos en los medios, una serie de iniciativas de reforma que nos permiten vislumbrar que es un gobierno reformista. Claro, del largo periodo que va desde la, diríamos, obtención legal de su triunfo hasta la toma de posesión, suceden muchas cosas que, entre otras, tienen que ver con iniciativas de ley que se proponen en la Cámara de Diputados o que se pretenden proponer. Pero de lo que no estábamos enterados, cuando menos diríamos hasta días antes de su toma de posesión, era de que el presidente de la República había convocado a las dos principales fuerzas de oposición, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, a firmar un instrumento político no muy común en el país, sobre todo en los últimos años, que se denomina Pacto por México. Este instrumento es un instrumento que al principio se pensó, cuando se fue dando a conocer, que prácticamente podría ser de forma unilateral el impulso de lo que ha quedado plasmado ya y firmado, que son 95 puntos de una serie de acuerdos que establecen ejes del programa de gobierno, que en este caso son 5 grandes objetivos, 5 grandes ejes. La firma del pacto no fue sencilla. En efecto, trabajaron, y ahora va saliendo más a la luz pública, que desde el mes de octubre, noviembre, estaban trabajando pues con un ánimo de consenso, con un ánimo de acuerdos, para que tuvieran la voluntad de que firmaran los líderes de los partidos de oposición. No fue sencillo. En el Partido Acción Nacional ha habido diferencias, y en donde más ha habido es en el Partido de la Revolución Democrática. De hecho, el Pacto por México se quería firmar un poco antes, diríamos, de su toma de posesión, un día antes o 2 días antes, cuestión que no sucedió porque no había consenso en el PRD y se tuvo que firmar después de la toma de posesión. El Pacto por México es un acuerdo nacional. Sin embargo, no están representados otros actores nacionales. Por el contrario, ante el planteamiento de que se busca que a través de este acuerdo nacional se avance en la transformación y en mover a México, como lo señala el actual gobierno, aparecen una identificación fundamental de un concepto, de un término que se le ha dado sobre todo y en particular durante los últimos 12 años a actores fundamentales que son grupos de interés, grupos de presión, a los que se les ha denominado poderes fácticos. El Pacto por México reconoce la existencia de poderes fácticos. No sabemos bien a bien quién propuso esto como tal, porque el documento, aun cuando haya sido convocado por Enrique Peña Nieto, ha sido firmado por los otros 2 partidos que hemos mencionado. Ahora, sería innegable reconocer que el que se hubieran negado los partidos de oposición, pues hubiera sido también una suerte de radicalismo extremo, porque a ambos partidos pues les conviene que estén muchos de los puntos que ellos han estado promoviendo desde hace años en la agenda. Entonces, esta es una agenda
de gobierno, aun cuando va alternada con acciones propias del mismo gobierno, pues. Pero sin embargo el pacto es un instrumento fundamental que establece varias cuestiones que también hay que resaltar. Una de ellas es que hay acuerdos o puntos del acuerdo que tienen que pasar fundamentalmente por la aprobación del Congreso. Hay que señalarlo, algunos de estos puntos ya venían en marcha. Si algunas cuestiones se recogen de la agenda inconclusa del gobierno anterior, de la agenda inconclusa del Congreso, y algunos otros son cuestiones que incluso diríamos pues se recogen en algunas de las críticas de lo que se podría considerar la agenda anti-Peña Nieto. Entonces esto lo hace un documento importante. Bueno, veamos, hay desde la búsqueda para que se liciten otras cadenas de televisión, hasta cuestiones como el mando único en la policía, la creación de otros cuerpos como la Gendarmería Nacional, bueno, una ley de partidos que se ha firmado, es decir, que formaría parte de la reforma política que tiene que establecerse en las leyes reglamentarias, en fin, una serie de cuestiones que van siendo parte de la agenda propia del gobierno y de la agenda que se debe de desahogar a través de los acuerdos. El pacto tiene algunos peligros. ¿Cuáles son estos? El que se presente las elecciones y que la lucha política electoral a nivel federal, a nivel local, venga a detener su vigencia. ¿Qué otros peligros tiene? Bueno, el que se opongan poderes fácticos. Sin embargo, estamos viendo que una de las reformas que ha descollado, pues es la reforma educativa, que en efecto añade elementos que ya venían siendo discutidos y que sobre todo establece cambios en el artículo 3º constitucional que va a requerir una discusión concreta de ley reglamentaria. Ese es otro peligro, que en las leyes reglamentarias, a las grandes reformas constitucionales que se espera se den, en estas leyes no tenga la eficacia, porque al ser aprobadas por el Congreso, pues vengan las grandes diferencias que existen en términos de la regulación a los grandes acuerdos. Al menos que ahí se establezcan acuerdos adicionales que permitan su viabilidad. Otro punto que nos parece importante y que hay que destacar es si realmente las instituciones que se rediseñen, pensemos esto por ejemplo en comisiones, en instituciones que requieren un rediseño institucional, ¿no? Por ejemplo, en materia educativa, el instituto encargado de la evaluación educativa, ¿sí? En materia de comunicaciones, la comisión encargada de la regulación. En materia de competencia, la comisión encargada de regular la competencia entre monopolios. Entonces, estos puntos son muy importantes para que se pueda evaluar y pensemos que el pacto en estos 6 años de gobierno, que están justamente establecidas las metas, algunas muy optimistas, otras pues se desbordan en lograrse mucho antes, vengan a modificar sustantivamente lo que se propone para que México mejore en muchos órdenes. Por ejemplo, uno de ellos sería que México crezca económicamente, que se creen los empleos que se requieren. Otro es en orden y justicia, que México entre realmente y venga un reordenamiento de la relación entre los poderes y la sociedad, porque estamos viendo justamente que en materia de seguridad y en materia de orden y justicia hay una situación que requiere grandes reformas y grandes acuerdos.
Y el otro punto sería si realmente, y en esto yo creo que tenemos que ser cautos e ir observando el seguimiento y el proceso del avance del Pacto por México, que incluso las Fuerzas Armadas han considerado como relevante y lo han mencionado así, aparece en muchos aspectos, seguramente se va a traducir en el Plan Nacional de Desarrollo y por tanto debemos de hacerle un seguimiento para ver si realmente fue un instrumento que modificó el estatus en el que se encontraba el país o si simplemente fue un instrumento firmado entre políticos para llevar a cabo una gobernabilidad más aceptable de la que había tenido el país.